¿Cómo les va? Bueno, vuelvo a decir, un gusto estar con ustedes, qué lindo verles. Y acá mi hija decía, qué pena que no hemos podido ir y estar en persona. Tiene sus ventajas, ¿no? En un minuto uno está acá, en una hora llegamos a un montón de lugares. Pero bueno, esto es la bendición de la tecnología, ¿no es cierto? Pero qué lindo es poder verles, poder estar en comunión, sabiendo que sentimos lo mismo, ¿sí? Podemos estar juntas a través de este medio, ¿no? Qué hermoso es poder usar la tecnología para la gloria de Dios. Y Dios puso en mi corazón un pasaje muy, muy, muy conocido, lo saben, la mayoría lo debe saber de memoria, ¿sí? Porque es uno de los pasajes que aprendemos en la niñez, ¿sí? Si naciste en un hogar cristiano, seguramente lo aprendiste de memoria, y si te convertiste de grande, seguramente la persona que tuviste al lado discipulándote o siguiéndote te aconsejó que lo aprendas de memoria, ¿sí? Así que ustedes ya se deben a imaginar de de qué pasaje vamos a hablar, ¿sí? Es un pasaje inspirador, es un pasaje de esperanza, es un pasaje que nos da seguridad y fortaleza en el tiempo de angustia, ¿sí? De tiempos difíciles, ¿eh? Y es el Salmo 23, ¿sí? Todos seguramente ya lo tenían en mente, ¿no? Y bueno, la canción que cantamos tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Y decía una frase ahí que Él nos persigue. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? Que Dios nos está persiguiendo, pero es una persecución amorosa, ¿no? Es una persecución que nos beneficia. Así que vamos a leer este pasaje, ¿sí? De la Biblia muy conocido, y nos vamos a centrar en realidad en el último versículo de la Biblia. Le voy a pedir ahí a Anto, ¿sí? Que nos ponga, nos comparta la pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar nos vamos a concentrar en este versículo, ¿sí? Vamos a desarrollar este versículo de Salmo 23:6, pero primero vamos a leer, ¿sí? El Salmo, y vamos a ir fijándonos qué cosas, por qué el salmista termina con este hermoso versículo, ¿no? Del 6, porque tiene todo un desarrollo anterior, ¿eh? Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor me promete su presencia, sus cuidados, su sostén, todos los días de mi vida. Pero no se queda allá, porque Dios es un Dios que hace su obra completa, ¿sí? Y entonces ahora me hace mirar al futuro en el versículo 6, porque me dice, ciertamente me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿sí? Pero no podemos dejar de mencionar todo lo anterior antes de centrarnos en este versículo, ¿sí? Porque Dios nos promete muchas cosas. Y en el versículo primero podemos ver que si Jesús es nuestro pastor, porque Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas, ¿sí? Si Él es nuestro pastor, dice ahí que nada me va a faltar, o sea que Dios me promete una provisión segura. También no solamente me promete provisión, sino que me promete sabiduría y pan cotidiano, porque dice, en lugares delicados de pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me hará sentir bien, me hará sentir confortada, contenida, ¿sí? Pero no solamente Dios me promete eso, sino que también me promete restauración y guía, porque dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Después me promete compañía y aliento, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿quién puede decir que no estuvo en alguna situación así? Dice ahí que no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cuánto su palabra, su guía, su corrección, su disciplina nos infunde aliento, porque Él nos muestra que está presente en nuestras vidas, ¿sí? Voy a pedir a Anto que pase. ¿Lo puedo pasar yo? No, no lo puedo pasar. Bueno, ahí está, ¿sí? Y
podemos ver el último versículo, el anteúltimo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios me promete una abundante vida y gozosa, ¿sí? Y segura. Pero Dios no se queda allí en el presente, como habíamos dicho recién, sino que se extiende y nos hace mirar hacia arriba, ¿sí? Y ahí llegamos al versículo 6, ¿sí? Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué David podía decir esta palabra ciertamente? Porque él había experimentado en su vida a un Dios que no, sus promesas eran verdad. Eran, como dice el apóstol Pablo, en el sí y en el amén. Acá en Primera Reyes, vamos a leer, ahí tienen la cita, Primera Reyes 8:56, ¿sí? Salomón dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado, ¿sí? Salomón, David primero, porque eso dice ciertamente, y ahora Salomón ratifica estas promesas de Dios aseguradas, ¿sí? Dice que nada faltó de lo que él dijo a Moisés, ¿sí? Y el apóstol Pablo nos agrega algo más en 1 Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y acá nos agrega algo más: tenemos el privilegio, ¿sí?, de ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Porque, a ver, hermana, si no fuiste alguna vez bendecida por un hermano que Dios usó para cumplir una promesa, para cumplir un pedido de Dios, un pedido que vos le hiciste a Dios en oración. ¿Sí? ¿Y la promesa de Dios cuál es? Que Él escucha nuestra oración y que si es conforme a su voluntad, tenemos todas las peticiones que le hemos hecho. ¿Y cuántas veces hemos sido bendecidos por alguien que Dios usó, ¿sí?, para acercarnos su promesa, para cumplir su promesa en nosotros? ¿Sí? Y acá dice: y esto ¿para qué es? Para la gloria de Dios, ¿sí? Dios nunca va a faltar a sus promesas, porque Él no es un Dios mentiroso, porque no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios promete y Dios cumple. Lo cumplió con David, por eso él pudo decir ciertamente. Salomón pudo verlo, Pablo nos lo dice, ¿sí? Y nosotros realmente podemos verlo en nuestras vidas también. Ahora, ¿cómo ves tu mañana? ¿Cómo ves vos tu mañana? ¿Está tu corazón y tu mente colmado con un ciertamente, como lo dice acá Pablo? ¿O tenés temor? ¿O tenés temor? Es natural del hombre tener temor a lo desconocido, ¿sí? A lo que va a venir, al futuro, ¿sí? Y en general nos molesta no saber, ¿sí? Y no sentirnos seguras de poner un pie hacia adelante, ¿sí? No comprender el futuro, no comprender lo que va a suceder, ¿sí? Cuando vos pensás, por ejemplo, en tus bienes, cuando vos pensás en tus bienes, sufrirán robos, sufrirá algún desastre, ¿sí? ¿Cómo te sentís? Cuando vos pensás en tu familia en el futuro, si tus hijos van a seguir a Cristo, si van a seguir juntos, si van a tomar buenas decisiones, ¿sí? Cuando pensás en tus finanzas, por ejemplo, ¿sí? Mantendré mi empleo, tendré trabajo, conseguiré un trabajo, en los jóvenes, por ejemplo, que están forjando su futuro, ¿sí? Cuando voy a mi salud, enfrentaré una enfermedad terminal, ¿sí? Cuánto dolor, ¿no?, nos da todo esto. Y cuando pensamos en la muerte mismo, ¿qué pasará con nuestra familia? ¿Sí? ¿Qué ocasionará mi muerte? ¿Sí? ¿Qué circunstancias van a rodear mi muerte? ¿Sí? Podremos hacernos estas preguntas. ¿Existe alguna esperanza? Si hoy vemos a nosotros, hablamos con la gente del mundo, hablamos con la gente que no conoce a este Dios, que nos dice ciertamente, ¿sí?, está desesperanzada. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de enfermedad, de incertidumbre económica, de incertidumbre laboral, ¿sí?, de incertidumbre social,
¿sí? Cuando vos pensás en esto, ¿te da esperanza? Es aquí cuando las promesas de Dios toman sentido, ¿sí? Y se tienen que transformar en un ciertamente, y nos hacen mirar, ¿sí? Y nos da un resplandor de esperanza y seguridad, ¿sí? Pero esta seguridad del salmista se tiene que hacer realidad en vos. Y si no se hace en realidad en vos, tenés que empezar a hacer un inventario. ¿Y qué es hacer un inventario? Es saber qué experiencias, qué cosas Dios hizo en el pasado conmigo, qué cosas Dios hizo en el pasado con mi familia, qué cosas Dios hizo en el pasado con su iglesia, ¿sí? Y en su palabra tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Vemos cómo Dios actúa. ¿Y por qué podemos confiar si hacemos un inventario? Porque nosotros enfrentamos lo desconocido con el conocido. Él está en nosotros, ¿sí? Y ese es el secreto. ¿Dónde empezó el secreto del ciertamente? En Jehová es mi pastor. En el versículo 1. Allí Dios, ahí David dice, Jehová es mi pastor, entonces ciertamente. ¿Sí? Allí es donde comienza realmente nuestra experiencia con Dios. Cuando nosotros tenemos una experiencia verdadera con Dios y cercana, podemos hacer un inventario y decir, no, pero si Dios actuó así conmigo hace 10 años, actuó así conmigo ayer, ¿sí? Actuó así conmigo hace un rato, ciertamente lo va a hacer ahora, en este instante, en esta situación, sea de enfermedad, sea de laboral, sea familiar, sea económica, sea lo que sea, ¿sí? Entonces allí tenemos 5 razones por las cuales nosotros tenemos esperanza en el futuro. Por eso el título de este mensaje se llama Seguridad que traspasa la eternidad. Hoy el hombre está desesperanzado, nada es seguro, pero nosotros no. Nosotros los hijos de Dios tenemos seguridad que va a ir más allá de la muerte, ¿sí? Y por eso nosotros podemos estar felices, podemos estar esperanzados. Estas situaciones no nos tienen que ni angustiar, ni desesperar, ni desanimar. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Eso decía el apóstol Pablo. Yo sé a quién he creído. Y eso es, tenemos que estar seguras, hermanas. Pero ¿cómo vamos a estar seguras? Tenemos que hacer inventarios. Tenemos que saber lo que Dios hizo en nuestras vidas y recordarlo permanentemente. Saber que Dios hizo cosas en personas de carne y hueso, en personas que dejó aquí en su palabra estampados para que nosotros imitemos y aumentemos nuestra fe en ese Dios verdadero que me dice ciertamente, seguro, no dudes. Esto es verdad. Eso quiere decir ciertamente. Y vamos a ver 5 razones para tener esperanza, ¿sí? En nuestro Señor en el futuro. Y dice que ciertamente el bien, ¿sí? Me seguirán todos los días de mi vida. Una constante bondad de Dios. ¿Saben qué? Dios es bueno siempre. No importa la situación que estés viviendo. Dios sigue siendo bueno. Nunca tenemos que pensar que la adversidad, ¿sí? Que la adversidad va a ganarle a la bondad de Dios. Nunca. Dios siempre es bueno, aunque no entendamos nosotros en nuestra mente finita cuál es el objetivo final de Dios o el propósito final de Dios. Pero tenemos que saber que Dios es bueno. Y miren, Moisés tuvo una experiencia espectacular, ¿no es cierto? Con Dios, la verdad que es un caminar y digno de imitar, ¿no? Que tuvo Moisés. Pero en el capítulo de Éxodo 33, Moisés se enfrenta con Dios. Está en el 32 está el becerro, ¿sí? En el 33 está Moisés ahí no sabiendo si Dios va a ir con él, si ese pueblo va a seguir siendo su pueblo. Bueno, toda una cuestión, ¿no es cierto?, de incógnitas, de incertidumbre, de miedos,
de temores, y Moisés le dice, si vos no vas a ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque yo no muevo un pie si vos no vas conmigo, ¿sí? Y allí Dios y Moisés tienen como un renovar el pacto, la promesa de que te voy a seguir guiando, voy a seguir al pueblo, vos vas a seguir su líder, ¿no? Es como un volver a empezar. Y porque Dios después tiene que volver a darles las tablas, ¿no? Porque Moisés las había roto, ¿no? De ira y bronca de ver al pueblo de Dios desviándose de tal manera, ¿no? Como lo hizo con el becerro de oro. Pero acá vemos en Éxodo 33:19, les invito a buscarlo, dice, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés no pudo ver el rostro de Dios, porque no hay ningún hombre que vea a Dios va a poder estar de pie, ¿sí? En este cuerpo carnal, porque gracias a Dios nosotros lo vamos a poder ver cara a cara, ¿sí? Pero no en este cuerpo carnal, ¿sí? Dice acá que él vio todo el bien de Dios. ¿Qué experiencia tuvo Moisés? Y yo pienso él pudo ver todo lo que Dios iba a hacer con ese pueblo. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero él pudo ver el bien que Dios tenía para ese pueblo, lo que era Dios, una experiencia maravillosa. Por eso Moisés nunca más pudo pensar que Dios los iba a dejar o que Dios estaba haciendo algo y no tenía un objetivo bueno para su pueblo, porque él vio lo bueno que era Dios, todo el bien. Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y Romanos 8:28, un versículo muy conocido que parte lo estuvimos cantando hace un ratito, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos dudar, ¿sí?, de que todas las experiencias que te toquen vivir de aquí en adelante son para bien. Aunque en este momento que le estés pasando no comprendas el bien que Dios quiere hacer, ¿sí? Pero son para bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque ciertamente la bondad nos va a seguir todos los días. Pero no se queda allí el Señor y hace que la constancia en la misericordia de Dios, porque dice el bien y la misericordia. Y la misericordia es el tenernos paciencia. Yo asocio la misericordia con ese amor en acción, en comprender mi miseria. Nunca nos vamos a merecer la misericordia de Dios. Nunca vamos a ser merecedores del amor que fluye de Dios, no importando mi conducta y mis actos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Sí? No merecemos el amor de Dios, pero Él nos ama. Siendo pecadores nos sigue amando. Y Salmo 103:12, 103, te invito a leerlo, 103:12 al 14 y el 17 vamos a leer. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el 17 dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Él sabe que somos polvo, sabe que vamos a equivocarnos, sabe que vamos a fallar, sabe que vamos a ser débiles, sabe, pero Él aleja, ¿sí?, mi rebelión de su vista, de su presencia, ¿sí? Y dice, yo voy a tener misericordia desde la eternidad hasta la eternidad, ¿sí? No merecemos el amor de Dios, pero Dios lo derrama en nosotros, ¿sí? Por eso, si hay algo que te acusa, si hay algo que te dice Dios no me puede perdonar, mira lo que soy, lo único que tenés que hacer es confesar y arrepentirte y apartarte, dice la Biblia. ¿Por qué?
porque el amor de Él nunca va a dejar de seguirnos. Y ahí, cuando hablamos de seguir, habla de una persecución. Dice, me seguirán todos los días de mi vida, me seguirán. Y cuando acá David habla de esta palabrita, ¿sí? Me seguirán, habla de un término militar que está relacionado con una vivencia que David tuvo, ¿sí? David fue muy perseguido. Primero fue perseguido por Saúl, ¿sí? Y insistentemente Saúl lo persiguió, sin causa, injustamente, pero lo persiguió y él tuvo que huir. Él se sintió perseguido. Y ahora está diciendo, así como Saúl me persiguió y yo tuve que huir, así Dios me persigue, pero no como Saúl, me persigue para bendecirme y para tener misericordia de mí. Y vamos a ver Deuteronomio 31, 6 y 8. Y dice así, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas ni te intimides. Dios me persigue para darme bien. Dios me dice, yo no te voy a dejar, no estás sola. No estás sola para enfrentar el futuro y las situaciones difíciles de la vida, porque en el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos persigue permanentemente, ¿sí? Y Él me dice, yo te amo, y cada vez yo te amo, y yo te bendigo. Y eso es lo que Dios quiere hacernos en nuestras vidas. Todos los días, aunque estés pasando quizá hoy la peor situación, tenés que creer que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito y que Dios te ama, ¿sí? Y no es por lo que hiciste, es por lo que Él quiere hacer en tu vida a través de esa situación que estás viviendo. Y por último, la constante presencia de Dios, ¿sí? Dice todos los días de mi vida, no cuando todo me va bien. Dios no es para los momentos buenos nada más, o para cuando necesitas paz. Dios es para todos los días de tu vida. Él quiere hacerte bien y llenarte de misericordia todos los días de tu vida, ¿sí? Él me promete esto para siempre, ¿sí? Él es el eterno Dios y lo puede hacer. Mateo 28:20 se lo prometió a los discípulos, que le dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar todos los días con nosotros. A veces asociamos que el Señor va a estar conmigo hasta el día que me muera. No, el Señor va a estar hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a estar siempre con Él, para siempre con Él. ¿Sí? Y por último, vamos a ver la adoración. Si quieres pasarlo, Anto. Yo puedo. Bien. La adoración eterna. Sí, dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Y es ahí, Dios no podía quedarse con el fin del mundo. Dios tenía que terminar, David aquí nos tenía que terminar diciendo, morarás por largos días en la casa de Dios. ¿Sí? La mirada del salmista cuando escribe esto está en el cielo, no está acá en la tierra. Está en el gozo de dejar de ser peregrinos, ¿sí? Y extranjeros y hacernos parte de esta herencia, ¿sí? Que Dios nos promete, ¿sí? Disfrutando de los bienes de Dios, de los premios de Dios, ¿sí? Y de la santidad de Dios. Ahora, cuando nos paramos acá en la casa de Jehová, moraré por largos días. Yo te tengo que hacer una pregunta, ¿dónde está tu mirada? Porque David tenía su mirada en lo eternal, en las cosas de arriba, en el cielo que le esperaba. Y nosotros tenemos una mejor promesa porque estamos bajo la gracia.
una mejor promesa que la de David, ¿sí? Porque David esperaba un rey, un reino. Nosotros no esperamos un reino, nosotros esperamos un arrebatamiento. Y entonces nuestra esperanza es mejor que la de David. Pero no vivimos como la esperanza de David, no vivimos ciertamente muchas veces. Desesperamos, nos desanimamos, bajamos la mirada, ¿sí? Pero acá David tenía su mirada en el cielo y en el pastor. Ahora, ¿dónde tenés vos tu mirada? ¿Lo tenés en los medios de comunicación? ¿Los tenés en las redes? ¿Lo tenés en lo que te dicen las personas? ¿Dónde tenés tu mirada? Si tu esperanza está acá, en las redes, en los medios de comunicación, en lo que dice la tele, a ver cómo el gobierno va a resolver los conflictos, los problemas, ¿sí? No vas a tener esta seguridad, esta paz, ¿sí? Y este bienestar que nos promete David, que nos dice que ciertamente lo vamos a tener. El mundo se desespera por ganar estas cosas. El mundo quiere paz, quiere bienestar, quiere seguridad, pero lo busca lejos de Dios. Nosotros tenemos la bendición de haber conocido a Cristo, de que algún día una persona se me acercó y me habló de Jesús y me trajo al pastor, al que su vida da por las ovejas. ¿Sí? Y hoy podemos tener esta gran esperanza, este hermoso lugar que Dios está preparando, como dice acá en Apocalipsis 21:4, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esto que experimentó David? David era especial, David era diferente, no, David era igual que nosotros, con debilidades y con flaquezas. David era un hombre más, pero él dijo en el Salmo 16:8 que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y ese es el secreto. Ese es el secreto de poder disfrutar de este ciertamente, de esta esperanza, de esta seguridad, de este bien, de esta misericordia, de sentir su presencia permanentemente, de sentir que Dios me está persiguiendo con su amor en medio de las dificultades. ¿Y cuál es el secreto? A Jehová he puesto siempre delante de mí. Dios siempre fue el primero. Dios estuvo antes de mis deseos. Dios estaba antes de mis pensamientos, de mi opinión. Dios está antes de mis gustos. Dios está antes de lo que siente mi corazón. ¿Sí? Por eso no seré conmovido, porque Dios no puede ser removido. A Dios nada lo conmueve, nada lo cambia, lo mueve de lugar. Dios es Dios y ninguna situación lo sorprende. Y cuando nosotros ponemos a Dios y llevamos nuestro pensamiento cautivo a Cristo, cuando nosotros guardamos nuestro corazón, porque de él mana la vida, o sea, guardo mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones y mis acciones y las llevo siempre delante del Señor, entonces no seré conmovido. Vendrán lluvias, vendrán vientos, vendrán tormentas, pero mi fe, ¿sí? Mi convicción, mi esperanza, mi seguridad no van a ser conmovidos. ¿Por qué? Porque en Él he puesto mis ojos y porque Él está delante de mí. Y esto de delante de mí es primero que yo. Cuando Dios está primero que vos, cuando Dios está antes que vos, en todos los aspectos de la vida, entonces es imposible que las circunstancias te conmuevan. ¿Sí? Y vamos a terminar con este versículo, Salmo 84, del 1 al 2. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque he puesto delante de ti, porque te he puesto delante de mí, como dice ahí el Salmo 16:8. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela tu alma tener esta experiencia
de un Dios vivo, de un Dios verdadero, un Dios de todos los días, que Dios está caminando a tu lado, decías, bueno, entonces primero toma a Jesús como pastor. Hace un inventario de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Y cree al Dios de la Biblia, a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso y ese Dios que siempre, siempre va a estar con vos. Que Dios les bendiga. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, agradecidos por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar juntas. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada persona, Señor, que hoy está escuchando tu palabra, Señor, y gracias porque tenemos a este Dios tan grande. Gracias porque tú pusiste esto tan grande, Señor, en vasos de barro. Pero gracias porque tú nos perfeccionas y tu gracia nos basta. Te alabamos, te bendecimos y gracias, Señor, porque nos das esperanza. En el nombre del Señor Jesús, amén.